tardes, bienvenidas a otra transmisión de Académicas. Hoy nos honra recibir a Iconoclastistas, que es un dúo formado por Julia Risle y Pablo Ares en mayo del 2006, que se inicia como un laboratorio de comunicación social desde el cual se producen gráficas, pósteres, publicaciones, cartografías y otras, e intervenciones urbanas. En la actualidad, su actividad se despliega en 3 dimensiones de saberes y prácticas: artísticas, poéticas de producción y dispositivos gráficos; políticas, activismo territorial y derivas institucionales; y académicas, pedagogías críticas e investigación participativa. Muy bienvenidos, Julia y Pablo, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Juliana, por la invitación, un gusto compartir con ustedes. Sí. Y está compartiendo la hospitalidad conmigo Claudia Patricia. Claudia Patricia es mi colega también en el instituto. Y bueno, bienvenida, Claudia. Entonces, bueno, hoy vamos a tener esta presentación sobre mapas y artefactos gráficos para la investigación colaborativa. Creo que podemos empezar así con su presentación y luego hacemos una charla entre todos. Dale, ahí vamos a... Muchas gracias a las dos. Nosotros, si bien comenzamos en 2008 con esta idea de comunicación, de elaboración de este tipo de dispositivos gráficos para instalar o para debatir sobre determinados temas que no estaban apareciendo tanto en la agenda comunitaria y en la agenda pública, a partir del 2008 comenzamos con los talleres de mapeo y de investigación colaborativa, y eso, bueno, fue modelando de alguna manera nuevas formas de llevar adelante nuestra práctica en base al contacto con comunidades tan variadas y con temáticas también tan diversas, ¿no? En lo que hace a una mirada crítica sobre el mundo que habitamos. Entonces, básicamente, nuestra práctica se despliega en talleres, en distintos tipos de talleres que hacemos con organizaciones públicas, organizaciones comunitarias, instituciones de arte, museos, barrios. O sea, es como muy amplia la gente con la que trabajamos, ¿no? Entonces, obviamente que siempre los objetivos tienen que ver con quién organiza ese taller, que el taller siempre tiene una mirada crítica y apunta a una mirada transformadora en pos del bien de una comunidad o de un grupo en particular, ¿no? Ese es un poco el marco en el que trabajamos, y lo primero que hay que hacer obviamente es consensuar con qué objetivo vamos a trabajar en el taller, ¿no? Eso es lo primero que preguntamos, porque a partir de esa definición es con lo que nosotros podemos armar, digamos, la cajita de herramientas con la cual llegamos luego al espacio del taller. Nuestra idea siempre es reunir voces diversas sobre determinadas temáticas, pero sobre todo poder también poner en escena esas voces históricamente o continuamente periferizadas, ¿no? Las voces subalternas, las que no tienen lugar, las que no son escuchadas o las que no tienen legitimidad, pero con la idea esta de poder producir espacios diversos para que haya un intercambio de saberes. Eso siempre nos interesa mucho. Cuanto más variado el espacio, más rica es la conversación, y como tenemos este horizonte de objetivos, generalmente la gente que viene al taller también va buscando formas de encontrar puntos de consenso, ¿no? Puntos en común sobre los cuales apoyarse y sobre los cuales también organizar este relato. Se trabaja, bueno, con distintas herramientas. La idea es poder también, esta imagen, ¿no?, de rascar un poquito más atrás de lo evidente, ¿no? de lo que aparece en primera instancia, bueno, ver cuáles son esas capas olvidadas, escondidas, invisibilizadas, o no tan presentes en lo cotidiano, y poder trabajar a partir de ahí esta mirada crítica sobre las distintas fuerzas que actúan en un territorio y de qué manera también lo van perjudicando o, todo lo contrario, mejorándolo. Nos interesa mucho trabajar con herramientas fundamentalmente analógicas. Siempre hemos elegido trabajar con este tipo de herramientas y no tanto las digitales, porque nos permite una llegada a comunidades muy diversas que por ahí no tienen acceso a las nuevas tecnologías, y siempre recuperando también modos de hacer de culturas ancestrales, ¿no? De pueblos originarios, de la tradición campesina,
de tradiciones también de comunidades más rurales que trabajan desde otros lenguajes y desde otras poéticas, ¿no? Entonces, la idea siempre son generar estos espacios tan muy mestizos en ese sentido, de poder enriquecernos mutuamente. Y una parte muy importante de nuestro trabajo tiene que ver con recuperar la memoria colectiva, ¿no? Por ahí disputar un poco el relato oficial, ¿no? El relato canónico, el relato que aparece como más presente en libros, en historia y demás, y poder generar otras formas que trabajan más desde lo comunitario. Nos interesa mucho, paralelamente a toda esta cuestión de visibilizar estas problemáticas, poder también recuperar de alguna manera estas redes de apoyo mutuo, de apoyo comunitario, o sea, las redes desde distintos tipos de asambleas, organizaciones, colectivos, comunidades y demás, que están trabajando en pos de mejorar o transformar el territorio que habitan, ¿no? Y siempre con el objetivo de crear estos relatos en común, como decía antes, de encontrar estos puntos de consenso para generar un relato crítico colectivo sobre el territorio, y a partir de los talleres también aportar en el diseño de estrategias de cómo seguir, ¿no? Qué hacer o qué prioridades aparecen y demás. Es importante para nosotros también aclarar que los talleres en sí no es que modifican algo o cambian algo o producen una transformación concreta, sino que siempre se suman a un proceso de organización que ya viene trabajándose en la comunidad, y nuestro rol es ahí aportar un granito de arena, una dinamización en relación a una determinada temática o a un determinado objetivo. Y tratamos esperamos que lograrlo también, que los talleres siempre están en espacios de cuidado, ¿no? Espacios donde se genera confianza, donde está muy claro cómo se va a trabajar, qué se va a hacer con esa información, todo eso se va trabajando también con la gente que participa, enmarcada en esta organización previa que definimos, ¿no? Y bueno, y donde el territorio Cuerpo es también un territorio muy importante para nosotros, muy también en la línea de cómo lo vienen trabajando los feminismos comunitarios, y bueno, se hace un trabajo en distintas escalas, que ahora vamos a mostrar algunos ejemplos territoriales, en donde, bueno, el cuerpo por supuesto que ocupa un rol importante. Bueno, después de esta presentación de Julia, así como de vista de pájaro, de algunos puntos, dijimos, bueno, vamos a cambiar un poco mucho, y me derivo un poco, yo soy el que me deriva y el que me pierdo en las conversaciones. O sea, con esto de los Zooms, de estas telemáticas, de estas conferencias, estos coloquios telemáticos, estamos repitiéndonos como loros. Entonces dijimos, cuando armamos el PowerPoint, dijimos, pongamos unas fotos adelante, que teníamos esto por acá, y lo fuimos mezclando. Así que hicimos esta vista de pájaro, que en una deriva de muchos temas, pero que van a empezar a tomar, a entrelazarse a partir de los trabajos. Como le decía Julia, en el 2008 empezamos a trabajar el mapeo colectivo. No sabíamos ni lo que era, pero sabíamos que necesitábamos una herramienta para trabajar con otros, porque empezábamos a trabajar cartografías desde nuestro punto de vista. Sí, era interesante nuestro punto de vista, pero claro, nuestro punto de vista tenía un sentido común, un armado, unos preconceptos, unos líneas, pero que decíamos, no, ¿por qué no escuchamos a otras y a otros para empezar a trabajar el territorio? Así que teníamos una pequeña beca y nos dedicamos a viajar por Argentina, trabajando principalmente con una herramienta que no sabíamos ni cómo iba a funcionar ni nada, para trabajar, y principalmente los que más le interesó fueron grupos de estudiantes universitarios. Así que en la mayoría de los lugares trabajamos con estudiantes universitarios de los primeros años, que tenían organizaciones políticas dentro de las universidades, ¿no? Y trabajamos con asambleas socioambientales en Argentina. Así que vamos a ver este primer trabajo del 2008-2010, en donde en estas giras de Argentina empezamos a practicar la herramienta. Como no la conocíamos, íbamos con una muestra convencional, no convencional porque era algo impreso, algo
en plotters, una cosa que estándar, que la colgábamos, y como éramos los de la capital, que llegábamos, Buenos Aires, llegamos a lugares del interior, siempre la capital, acá, bueno, Argentina, la capital es muy súper poblada, es la tercera parte de la población de Argentina vive en la capital y es la cabeza gigante de un cuerpo más famélico, ¿no? Como decía Martínez Estrada, creo. Y empezamos a hacer talleres donde íbamos marcando mapas, ¿no? Íbamos señalizando mapas, problemáticas. Los primeros talleres salían todas con problemáticas, porque comúnmente tendemos a la queja, decir esto está mal, pero no veíamos, entonces terminamos los talleres muy deprimidos porque decíamos, ¿qué solución hay a esto? ¿Cómo vamos construyendo? Entonces, a partir de eso fuimos complejizando el taller, poniéndole varias capas de visión del territorio. Poníamos las problemáticas, pero también poníamos las resistencias. Que está dividido en partes, a partir de toda esa gira logramos hacer este esquema de todo lo que estaba pasando en el país, principalmente estas eran problemáticas socioambientales y también sociales, de toda Argentina. Como pueden ver, la Patagonia, la parte sur, que está a la derecha abajo, había muy poco porque, bueno, no llegaban tantos, Argentina es enorme y no llegaban tantos encuentros, eran encuentros presenciales, no existía, 2008 las redes sociales recién empezaban, no había conexiones, creo que los teléfonos, esto no existían tampoco, o recién empezaban, y así que eran todos, ir en bus por toda Argentina, con papeles, ir juntando. Este fue el resultado. Lo que nos dimos cuenta es que muchas de las problemáticas no las podíamos corroborar. Entonces dijimos, no, vamos a ser serios, no vamos a poner cualquier cosa, entonces vamos a poner las corroborables. Entonces presentamos estos ejercicios en un encuentro, y acá me salté un poquito, estos trabajos los empezamos a juntar para la Unión de Asambleas Ciudadanas, que eran organizaciones socioambientales de distintos lugares de Argentina, principalmente en el norte de Argentina, que es la parte de los Andes áridos que se llama, muy organizada, es la parte más antigua de Argentina, la que está poblada desde la conquista, digamos, la parte más arraigada y donde se notaban más estas propuestas de socioambientales. La presentamos, se corrigieron y logramos hacer 2 mapas y focalizamos en 2 problemáticas. La problemática del monocultivo de soja y la problemática de la megaminería. Lo interesante fue de esto que nosotros somos grandes, veníamos de una práctica que decíamos, bueno, pongamos las problemáticas y no pongamos las resistencias. ¿Por qué? Para no vulnerabilizarlas, ¿no? Entonces lo pusimos en discusión, en asamblea, y dijeron, no, nosotros queremos salir en el mapa, queremos dejar testimonio de que estuvimos acá. Porque hay que pensar que un mapa cuenta una historia, un mapa es una simultaneidad de hechos, que lo vemos todos así, sobre el territorio, a vista de pájaro, pero que deja un testimonio de una historia. Después uno puede crear el gancho, el link, e ir entrando a esas historias. El mapa da esa introducción, esa idea introductoria para contar una historia. Así que hicimos estos 2 mapas que tuvieron, bueno, su deriva, interesante, siempre pensemos que los mapas parecen serios. Uno ve un mapa y dice, esto debe ser serio, porque tenemos científico, porque tenemos a partir de nuestra escolaridad esa idea de que los mapas dicen la verdad, ¿no? Los mapas son tendenciosos y según el grupo que los genera, va a tener esa mirada, ¿no? Nosotros lo que logramos en este mapa es una participación de alrededor de 200 personas, donde se logró poner de acuerdo y donde después se volvió a la comunidad y tuvo su deriva. Son mapas de hace 12 años estos, que obviamente los mapas son también una foto de una instantánea del territorio, del momento, ¿no? O sea, los mapas van cambiando, los territorios van cambiando, las situaciones van cambiando, las formas de ver van cambiando, y estos mapas dejan testimonio de una época, ¿no?
muchas de estas, y esta es una pregunta que siempre se pueden hacer, muchas de estas acciones, de estas asambleas, han triunfado, han logrado a partir de sus acciones, que sus acciones pueden ser una marcha, petitorios, cartas, documentos, judiciales, bloqueos, o sea, acciones activistas, digamos, acciones directas, o acciones judiciales o comunicacionales, o un gran amplio. El mapa forma parte de todo eso. Tenían este mapa que también lo trabajaban. Entonces iba al Congreso de los Pueblos de Canadá, que se hizo en un momento, después se publicaba en otro lugar. Se trataba de que el mapa tenga vida propia y que lo puedan interpretar y que les sirva como disparador para poder hablar con otras y otros de estas problemáticas. Sí. Acá pueden ver esta deriva que les decía, en facultades, o sea, se imprimía en grande y en muestras, en las puertas de la facultad, en encuentros, en carpas, gazebos, en distintos lugares se iban colgando, que fue un poco la deriva, que fue el año 2010-2011, pero este fue nuestro primer acercamiento a esta de la cartografía, hacerla con personas, después trabajar en un producto y que tenga visibilidad, o sea que, wow, funcionaba. Nosotros no sabíamos si iba a funcionar y que o no. circule por espacios diversos, ¿no? Porque es la calle, la institución cultural, la escuela, en fanzines, en publicaciones de las comunidades. Eso era también lo interesante del recurso, ¿no? Y bueno, y la herramienta fue creciendo un montón, los talleres comenzaron como a instalarse como práctica, esta idea del mapeo colectivo y demás, y la verdad que nos empezaron a demandar y a invitar de lugares muy diversos, y obviamente al ser dos personas no nos daban los tiempos, porque también cada uno con su trabajo y demás. Entonces lo que decidimos, bueno, fue por un lado hacer un manual, y por el otro lado empezar con talleres de formación en estas herramientas, ¿no? El manual está colgado en el sitio web, lo pueden bajar ahí libremente, está en buena calidad, también se puede imprimir o fotocopiar, está en castellano y en inglés. Es un manual que también circuló un montón, sigue circulando actualmente, y también, como decía recién, ¿no? Con la sorpresa de que de repente en ámbitos para los cuales no estaba pensado originalmente, como puede ser la academia, ¿no? Que de repente también le interesa empezar a utilizar ya hace unos cuantos años este tipo de herramientas y demás. Y también hasta en los manuales, terminó saliendo en los manuales de educación escolar, primaria, secundaria, empezó a salir esta práctica, o sea, la geografía educativa la incluyó desde hace unos cuantos años, a partir de que había un manual y que los docentes lo empezaron a usar para trabajar el territorio muy ampliamente, empieza a tener relevancia en los planes, ¿no? En los planes educativos, o sea, que sale en los manuales, o sea, los planes educativos reflejan lo que el Ministerio de Educación más o menos va, los lineamientos que va sacando el Ministerio de Educación para la educación pública. Está bueno acá también mencionar que a Latinoamérica viene una larga tradición de utilización de lo que se llaman cartografías críticas o cartografías participativas, sobre todo herramientas llevadas adelante por distintas fundaciones, ONG, institutos más privados, en vínculo con el Estado, con objetivos, digamos, de otro estilo. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer esta herramienta, dijimos, bueno, no usemos este mismo nombre porque queremos diferenciarnos, porque nuestra práctica, si bien toma una herramienta similar, como puede ser hacer un mapa con la comunidad, los objetivos y la manera de organización y de circulación es muy diferente. Entonces por eso es que inventamos esta palabra de mapeo colectivo, que ahora está absolutamente popularizada, ¿no? Lo interesante es que nosotros nos manejábamos itinerantes, no teníamos la capacidad tampoco, ni el poder económico, ni el apoyo de trabajar en una comunidad durante 10 años. Entonces lo que dijimos es, vamos a que la gente sea la propia geógrafa, la propia cartógrafa, que tenga esta herramienta, que después si quiere hacer un mapa lo hace, pero que tenga esta herramienta de análisis, pueda ponerse un mapa y pensar el territorio, qué quiere hacer. Obviamente que no todo lo que uno quiere se puede hacer, ¿no? Bueno, aquí hay algunos ejemplos de talleres que ya se vieron un poquito antes,
Y este es como un resumen de los talleres de formación, que trabajamos distintos niveles, ¿no? Trabajamos el territorio, que lo podemos dibujar, trabajamos las categorizaciones de los territorios, o sea, qué queremos marcar, qué problemáticas a ese territorio le interesa. Porque en algunos territorios, porque problemáticas hay millones, o sea, pueden ser muy diversas, pero que este colectivo que trabaja en tal ciudad, en tal territorio, o en tal provincia, o en tal municipio, ¿qué problemáticas está trabajando? ¿Qué intereses tiene? Entonces lo que empezamos a trabajar, el territorio, las categorías a señalizar en el mapa, que ahí pueden ver unos dibujitos, ¿no? Esto es en Centroamérica. El otro creo que es en algún lugar. Después trabajamos el tiempo. Y el tiempo lo trabajamos, el tiempo relacionado con el territorio, ¿no? El tiempo lineal. Vamos a tomar la idea del tiempo lineal judeocristiana, este tiempo lineal histórico, ¿no? Esa idea de cómo trabajar el tiempo a partir de un hecho clave, irse para atrás e irse para adelante. Se pueden trabajar muchos tiempos, muchas ideas de tiempo. Nosotros trabajamos en estratos el tiempo territorial y el tiempo coyuntural, el mundo, ¿no? Lo que está pasando en el mundo y el tiempo territorial. Y si eso dialoga, obviamente que siempre dialoga. Trabajamos, tiempo, territorio, las categorías del territorio, en los talleres de formación estoy hablando. Trabajamos paisaje, trabajamos cuerpo, todo en un mismo panel. Y después trabajamos cómo generar un título de manera colectiva, cómo generar un pequeño introducción también de manera colectiva en base a muchos ejercicios que son todos gráficos, y este sería el panel final donde se resume todo eso y el participante de los talleres de formación se lo lleva, y no para hacerlo esto con la comunidad, sino dice, bueno, hoy voy a hacer tiempo, y nos tomamos 2, 3 semanas para pensar una línea de tiempo del territorio unida con la coyuntura nacional, internacional, lo que sea. Y vamos dibujando el territorio de a poco, qué límites tiene, qué queremos contar, las categorías lo mismo. Nosotros los juntamos en un panel para tener como esa idea general, pero que también puede ser un panel para alguien que hace cine y decir, queremos buscar locaciones, queremos encontrar, para hacer un documental, te sirve como para tener una idea general que después lo llevas a 2 columnas y chao. Acá hay algunos más. También uno de Centroamérica, la otra sí lo reconozco, es la isla de Chiloé del sur de Chile. Esa es la frontera Nica y Tica, de Costa Rica y Nicaragua. Esta idea de las migraciones, de cómo funciona, ¿no? Ahí está, como pueden ver, años 70, años 80, y después las particularidades, ¿no? Bueno, y la isla de Chiloé, que es en el sur de Chile, no está en el sur de Chile, pero bueno, los lagos creo que es, la región de los lagos, no sé, de los ríos. Qué interesante porque tenía una visión insular, y era bastante interesante porque había una mujer continental y una mujer insular. Chile es insular, y todo el sur de Chile es muy insular y es continental al mismo tiempo. Entonces, el cuerpo quería contar esa historia, la compañera que trabajó esto quería contar esa historia, y era muy interesante, que ahora no la recuerdo, pero es interesante pensarlo, contarlo nada más como anécdota. Bueno, algunos trabajos, talleres nuestros que los organizamos durante mayor cantidad de tiempo, queríamos contarles algunas experiencias en ese sentido, también porque cambian un poco los escenarios. Este taller se hizo hace unos años en la ciudad de Santa Fe, en Argentina, que es la zona litoral del país. Nos convocó su directora, Analia Solomonov, que era una directora que recién llegaba a asumir el cargo del Museo Rosa Galisteo, con objetivos de empezar a vincular en un museo de muchos años, centenario y demás, con la comunidad, ¿no? Abrir el museo para que la comunidad circundante y también la comunidad más amplia de la ciudad se acerque al museo, se lo apropie, vaya a las muestras, asista a los talleres y demás. Entonces, de alguna manera, nuestro taller vino a abrir un poco ese espacio para empezar a conocer, qué era lo que pasaba en la ciudad y qué era lo que se estaba haciendo también en la ciudad. Entonces, hubo una convocatoria abierta donde organizamos 4 talleres, participó muchísima gente, todo tipo de
también de organizaciones, de espacios, de profesiones, arquitectas, médicas, ingenieros, estudiantes, artistas y demás, con ganas de pensar justamente la ciudad de Santa Fe y de visibilizar también esto que se estaba haciendo, ¿no? Militantes de barrio, también gente de los barrios. La verdad fue re lindo el taller, y bueno, a medida que se iba armando una producción, se iba colgando en las paredes, siempre el taller fue adentro de ese espacio que nunca había recibido ese caudal de gente, y ni siquiera gente tirada en el piso, apoyada en las paredes, ¿no? Con toda esta manera, digamos, de usar el museo que se ha hecho históricamente, así que en ese sentido fue como muy interesante porque fue un cambio importante. Y a partir de eso, de sistematizar toda esa información, nosotros diseñamos un pequeño atlas de la ciudad de Santa Fe para que todo ese trabajo que hicieron todas estas organizaciones pudiera volver de alguna manera a retornar bajo este formato, con la idea de que pueda seguir siendo trabajado, que sirva como, digamos, como puerta de inicio a trabajar determinadas temáticas, porque obviamente, como mencionaba Pablo recién, ningún mapa recupera toda la información y muestra absolutamente todo, porque visualmente sería imposible, básicamente, pero también porque hay un recorte siempre de la gente que participa en el taller y de qué objetivos tienen esos talleres, ¿no? Entonces, ahí también ya hay como un recorte de qué es lo que se quiere mostrar. En ese sentido, obviamente los talleres siempre son talleres muy situados en su territorio y en las subjetividades de las personas que participan ahí. Así que salió diseñado este pequeño cuadernillo que tenía mapas que mostraban por un lado las principales problemáticas, que es este mapa de acá, y luego por otro lado las propuestas de espacios. Nos interesaba relevar las prácticas y los espacios culturales, sociales y comunitarios que tenía la ciudad, que la verdad que tenía mucha variedad, muy concentrada en el centro, que eso salió en el diagnóstico también que conversábamos con las participantes, que todo como siempre tiende a concentrarse en el centro, y por ahí las problemáticas estaban más dispersas en las periferias, y por ahí no llegaba ese diálogo. También hubo un sector para poder conversar sobre qué deseos había sobre la ciudad, sobre una ciudad futura, sobre una ciudad posible, deseable y demás, y todas estas propuestas se basaron en prácticas que ya se estaban haciendo, pero eran prácticas muy micro. Entonces la idea de poder sistematizarlas era pensarlas también como prácticas que de repente podían expandirse un poco más y se compartían en algún momento en política pública, ¿no? En política de Estado, para poder llegar a distintas partes de la ciudad. Era interesante porque esto salió a partir de que estaba participando bastantes arquitectas y arquitectos. Entonces, los arquitectos tienden a mirar el territorio, más los que tienen más, como digamos, tendencias urbanísticas, a pensar el territorio en adelante. Pero lo interesante es que estos arquitectos que miraban todo vuelo de pájaro, se les enfrentaba también las problemáticas territoriales. O sea, porque es una zona de río, se inunda, tendría que ser una ciudad de palafitos, no lo es, en una ciudad occidental, digamos, pero tendría que ser toda palafitada porque el río es un río gigantesco, el río Paraná, y inunda la ciudad, y cada una temporada, cada tantas décadas, se inunda toda la ciudad, ¿no? Y lo interesante era eso, pensar la ciudad en palafitos, pensar la ciudad interconectada, pero que también la gente le discutía mucho a estos urbanistas, ¿no? La mayoría eran estudiantes, y eso era lo interesante, ¿no? Que salían estas ideas, y como pueden ver son listados solamente: actividades, centros, lugares culturales, dónde tenían que estar, espacios verdes, de hoyo, juegos, deportes, o sea, derechos básicos, vivienda social y pública, recolección de basura, separación, reciclaje de residuos, transporte público, boleto social, movilidad autónoma y para las discapacidades también, y una ciudad un poco más de cuidados, una ciudad un poco más inclusiva, ¿no? Porque sabemos que las ciudades están hechas para los que trabajan y los que ganan dinero. Los niños, bien, un niño en una ciudad no puede ni vivir siquiera, en esta ciudad acá afuera. Es terrible, no están hechas para los niños, ni para los ancianos, ni para un montón de gente que queda excluida de las ciudades. Entonces un poco fuimos pensando esas ideas que salían. Y es una cosa, porque nosotros vamos a los talleres con la herramienta, de alguna manera a nivel técnico, y en los talleres nos enriquecemos, porque aparece gente, porque hicimos talleres con arqueólogos,
con antropólogas, con mucho barrio, con campesinos, con campesinas, ¿no? Principalmente son mujeres, si lo digo en negativo, iba a decir, masculino. Toman la mayoría de los participantes, siempre las participantes son mujeres que participan del taller, que son las que están movilizando pensamiento, acciones en el territorio. Entonces vamos aprendiendo constantemente de lugares, de historia, de prácticas, de intereses sobre los territorios, y que eso va aumentando nuestro acervo simbólico. Que si entran a la página de iconoclasistas.net lo van a poder ver, los cambios, cómo se va generando, ¿no? Bueno, y esto un poco contarles, las últimas cosas que hicimos. El PowerPoint llega hasta el 2020, pero hay un par de trabajitos de años posteriores. Estuvimos trabajando mucho en la temática socioambiental, que es una temática como muy, que aqueja mucho a comunidades en distintas partes del país. Este es un taller que hicimos en la ciudad de Misiones, que tiene... No, en Misiones, pero están los dos, el de Misiones y el de Asunción. Que tiene Misiones, es una provincia argentina, en la zona litoral también, es una provincia muy avanzada en cuanto a las propuestas agroecológicas, y todo lo que tiene que ver con lo orgánico. De hecho ahora tiene la primera ley de humedales del país, o sea que siempre está como un poco a la vanguardia de todo lo que son, a partir de una organización muy fuerte, ¿no? De distintas organizaciones que se dedican a este tipo de cosas. Así que los talleres, que también, ven fotos de un taller que hicimos en Paraguay. El taller de Misiones pretendía mostrar justamente una mirada sobre la provincia y todas las propuestas agroecológicas, y por otro lado, cuáles eran las principales amenazas en relación a eso. Salió publicado un material que, acá no lo vamos a mostrar, pero sí vamos a mostrar que se hizo en Paraguay, con personas provenientes de Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Eran tanto activistas como académicos que investigaban estos temas, sobre todo lo que tiene que ver con la expansión de la mancha de la soja transgénica, del agronegocio, porque es algo que está afectando muchísimo no solo los ecosistemas y la soberanía alimentaria de estas comunidades, que empiezan a haber desplazado sus propios cultivos por el avance justamente de la soja, y también por todas las consecuencias a la salud y al medio ambiente que trae la fumigación y el uso, ¿no?, de este tipo de venenos, el uso también intensivo que se hace de la tierra y demás. Todo acompañado también por una situación, un contexto de mucha violencia, ¿no?, sobre todo en algunos países, más que en otros. Paraguay, Brasil. Y ahí pueden ver, justo en el momento que estamos haciendo el taller, no sé, algunos lo recordarán, que fue el año 2019, prepandemia, fueron los incendios grandes del Amazonas, que ahí están marcados en una línea, en esas manchas rojas. Durante el taller estaba pasando eso, y lo estábamos enterando y lo estábamos marcando. Claro, nos transformaba todo. Y no nos transformaba tanto, porque como pueden ver, a los ríos ahora le dicen hidrovías, ya no son ríos en Argentina, ya los ríos se llaman hidrovías, son como autopistas de barcos que sacan grano de soja, que lo único que se vende a China principalmente y a un montón de países para alimentar animales y tener calorías en los propios países, pero pueden ver cómo toda la línea que se quemaba une la hidrovía del Amazonas, a ver si acá la muestro, Amazonas, este es el río Amazonas, y este es el río la cuenca del Paraná, Paraguay, Paraná. Después acá sale otro río, hay muchos más ríos, ¿no? Como pueden ver, ahí hay una ruta donde se estaba quemando todo, porque claro, tienen dos salidas rápidas de puertos de expoliación. Un poco para saber un poco cómo leer los mapas. Este es otro mapa, este ya es en época de pandemia, lo trabajamos con médicos de la Universidad de Rosario, es una ciudad de Argentina, también a orillas del río Paraná. Todo más o menos en Argentina se ubica en la cuenca litoral, que es la zona más rica. Y trabajamos a partir de unos seminarios que estaban dando ellos para trabajadores y trabajadoras de la salud.
dije trabajadores, porque la mayoría eran trabajadores de salud, que eran médicas, enfermeras, paramédicas, bueno, todo el amplio, investigadoras sobre el tema salud, ¿no? Entonces, cada uno investigaba territorialmente una problemática. ¿Qué iba la problemática? Era gente de toda Sudamérica. Y la problemática va desde el agronegocio, los incendios, acá se quema la tierra para cultivar soja o para llevar el ganado a lugares donde hay humedales, los queman y llevan el ganado ahí. Y nada, la ciudad se llena de humo durante semanas. La ciudad de Buenos Aires, estoy hablando, humo durante semanas, o la ciudad de Rosario peor, que justo está enfrente de estos humedales. Bueno, la explotación forestal, las salmoneras en el sur de Chile, hidrocarburos en Ecuador, y hasta también la violencia psicológica, o sea, las problemáticas en salud basadas, provocadas por la violencia armada, ¿no? Que en este caso fue el departamento del Chocó en Colombia, en el Pacífico colombiano. Bueno, esa gente participaba, empezaba a contar, y después con los médicos dijimos, no, acá tiene que haber otra cosa, o sea, otra vez, o sea, esos mapas, hay muchos mapas dando vuelta en internet, y dijimos, ¿por qué no ponemos un cuerpo del tipo de los médicos que están en los consultorios, ¿no? Pero claro, lo modificamos, ponemos una mujer, siempre es un hombre, ¿no? El que está en los consultorios, ponemos una mujer y ponemos un cierto... Vale. Y no la ponemos una blanca europea, bla, 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 sino ponemos a alguien latinoamericano. Este mapa salió, básicamente nosotros lo hicimos para médicos, para médicas que trabajan en territorio de la Universidad de Rosario, y pensando en ellos, pensando en la idea de la medicina, del cuerpo, de los órganos, una cosa como pseudocientífica, ¿no? O paracientífica, digamos, de divulgación. Está para bajarlo en la página, así que si lo quieren ver un poquito más se puede ver. Yo no sé cuántas cosas más hay. Creo que ya casi estamos cerrando. Este último, mostrarles muy rápidamente también este último trabajo en esta presentación, que no sale de un taller de mapeo ni de investigación, sino que sale a partir de una investigación y una inquietud que teníamos con Pablo de poder elaborar un mapa mundi, que bueno, con esta pretensión también de mostrar una mirada muy panorámica sobre el rol de las mujeres rurales y campesinas en todo lo que tiene que ver con la elaboración de la comida, ¿no? Con el cultivo, y todas las prácticas que eso también implica, ¿no? Que son prácticas de cuidado, de sostenibilidad de la vida, prácticas comunitarias, redes. Entonces, bueno, nos interesaba mucho poder visibilizar eso a partir, bueno, de estas figuras que son figuras construidas, figuras simbólicas de estas mujeres con muchos brazos de distintas partes del mundo, y paralelamente, o como contracara de eso también, visibilizar el avance en la soberanía o contra la soberanía alimentaria de las agroindustrias, ¿no? de estas grandes marcas o grandes multinacionales que producen estos alimentos que no nutren, que solo aportan calorías vacías, en contraposición con... Cuando son solamente, algunas ni siquiera son calorías. Algunas ni eso. Así que bueno, mostrar un poco como esta propuesta y hacer un homenaje a estas mujeres. Fue un homenaje, y también no es para idealizar, solamente vimos que en el año 2007, por primera vez en la historia de la humanidad, la población urbana supera a la población rural. Dijimos, ¿qué pasa acá? ¿Qué colectivo es ese rural? O sea, ¿qué es ese colectivo que se está perdiendo? ¿Quién es ese colectivo? Y en ese colectivo, ¿qué pasa con las mujeres? Y lo interesante, y queríamos un colectivo, que para hacer esta investigación queríamos poner en el mapa un colectivo importante. Claro, era un colectivo, cuando nos dimos cuenta que eran 1.400 millones de mujeres que en todas las condiciones, sin idealizar nada, están trabajando el campo, que puede ser en un montón de lugares, principalmente en Asia, ¿no? Ya en América Latina está muy urbanizado. Pero esa población, ¿qué era? Y solamente para dar, como dijimos quizá en los primeros mapas del 2008, dar testimonio, esto pasó, estos son datos que salieron en la historia, que son datos del Banco Mundial, de Vía Campesina, de un montón de organizaciones serias, donde nosotros hicimos este collage.
para poder contar esta historia en ese momento, ¿no? Y que tuvimos apoyo, obviamente. Bueno, el mapa funcionó, un mapa mundi garpa, como decimos acá en Argentina, paga, ¿no? Dicen, aparte siempre es lindo, queríamos hacer un mapa mundi, hay que hacer, los que hacen cartografía, un mapa mundi en su vida, hay que hacerlo, ¿no? Aparte que lo hicimos invertido, bueno, que eso está de más explicarlo, y en una proyección muy setentera, digamos, de Peters, estuvo bien expuesto, con crítica la proyección setentera, ¿no? Porque decían, es demasiado antigua, qué sé yo, pero que nada, que lo hicimos, lo imprimimos, pero también, la verdad que ahora se inauguró una muestra en el Reina Sofía, que está en España, en Madrid, y después bueno, la verdad que estuvo hasta en el Pompidou, lo llegamos a meter. Bastante bien. Y tenemos otra más. Estamos Juliana de tiempo. ¿Sería lo último o querés que prendemos acá? No, estamos bien. Bárbaro. Bueno, este trabajo lo queríamos mostrar porque también es un trabajo que se hizo durante la pandemia de forma online, que realmente para todas y todos ha sido un desafío enorme poder llevar este tipo de herramientas que tiene que ver más con el contacto y el intercambio físico a una cuestión online, ¿no? Y bueno, justamente el Museo Situado, que es una asamblea que funcionó o funciona todavía dentro del Museo Reina Sofía, nos invita a Ana Longoni, que en ese momento estaba liderando esta asamblea, organizándola, digamos, propulsándola, a hacer justamente un mapeo, un taller de investigación sobre la temática del cuidado con distintas organizaciones del barrio de Lavapiés, que es el barrio donde está el Museo Reina Sofía. Siempre en estas interconexiones, que por eso estamos trabajando en museos, en estas interconexiones territorio-museo, en esta apertura de los museos, a ver qué pasa en el territorio, ¿no? Que ya lo hemos hecho también en Chile, ¿no? En Santa Fe, bueno, y en este caso acá. Claro. Bueno, el taller tuvo distintas sesiones donde lo que se apuntaba fue justamente a crear esta panorámica. Había organizaciones comunitarias muy fuertes de los barrios, migrantes, de salud, tema trabajo, un poco relatando cómo se habían reorganizado a partir de la pandemia, del tema del confinamiento, y justamente cómo se había fortalecido una red de apoyo mutuo, ¿no? Sobre todo para, habita mucha gente adulta mayor en el barrio, entonces, bueno, cómo ayudar, también la cuestión de los migrantes que se quedaron sin la posibilidad de venta callejera, bueno, cómo acompañar estos temas. Y la verdad que, bueno, el taller fue muy, muy rico, muy productivo, pero nos faltaba encontrar como ese relato cohesionador, digamos, para poder construir una herramienta que vuelva a estas comunidades. Cuando se largó la pandemia, empezamos a investigar todas las herramientas estas online, de escribir, de palabras, de nubes de palabras, de dibujar y todo eso. Dijimos, no, era complicado, salía cualquier cosa, no se veía, había que estar enseñándole todo el tiempo. Entonces lo que dijimos es WhatsApp y papel, y fotos. O sea, lo único que se necesitaba era un teléfono inteligente. Lo único que necesitamos para hacer los talleres. Y bueno, y una conexión que podía ser Zoom, Jitsi, bueno, el que sea, cualquier canal. Y acá pueden ver que nosotros hacíamos unos ejercicios geométricos, unos ejercicios gráficos con algunas analogías, trabajamos con, nosotros en la página les llamamos analogramas, trabajamos a partir de analogías, en este caso era el fuego, porque no sé si recuerdan que en la pandemia se la comparó, esta es la primera época de la pandemia, mayo 2020, se la comparaba que era un incendio. Entonces y en ese momento nosotros nos voltean la página, o sea, el firewall de nuestra página no funcionó. Entonces empezamos a pensar, incendio, firewall, entonces, y el fuego también como idea de foco, de hogar, esa palabra latina, ¿no? Que es el lugar donde nos juntamos a hablar, a comer, el foco, el hogar, la fogata, el hogar, se dice, el lugar de encuentro, ¿no? Entonces, esas ideas, como, y comparándolo también con la cartografía no es una herramienta, no es buena ni mala, como un cuchillo y como el fuego. O sea, no hay valores, o sea, nosotros lo usamos para una cosa, otros lo usarán para otra, y el fuego sirve para calentarse y charlar y hablar entre nosotros y también incendia todo. Pero la idea era los cortafuegos.
la idea de cortafuegos, de estos bomberos que están trabajando en el territorio en plena pandemia, y en España en ese momento era invierno y empezaba el verano, no sé qué era, pero estaba terrible la pandemia. Entonces, ¿cómo se iba generando? Lo que hicimos fue un desplegable, que está buenísimo, que el museo pagó el desplegable, pagó la impresión, pagó todo, un desplegable abierto, porque nos dimos cuenta que había mucha gente con miradas muy dispares. Entonces dijimos, no vamos a hacer una mirada, no vamos a consensuar, y menos que eran los primeros talleres que dábamos y que no teníamos herramientas de consenso por WhatsApp, ni gráficas, de que después tuvimos que ir desarrollando estas ideas de dibujo, y compartir por WhatsApp, ideas, fotos, un montón de cosas para generar talleres online, porque obviamente teníamos que seguir trabajando. Y teníamos demanda, porque los grupos también tenían demanda. Los museos querían seguir trabajando, todo el mundo quería seguir haciendo cosas durante la pandemia. Fue un parate, pero fue un parate así muy, muy extraño. Entonces lo que hicimos es un desplegable con dos caras, un mapeo colectivo y un lugar de cuidados comunes. De un lado pusimos todas estas consignas que estaban manejando y los temas principales que estaban trabajando, que eran feminismos, cuidados, vivienda y salud, creo que era, o algo así, y mujeres y trabajo doméstico, que era más o menos el universo que estaba participando del taller. Entonces dijimos, no, cada universo tendría un mapa, es un barrio. ¿Por qué no le propusimos? ¿Por qué no lo usan para tenerlo, como un ejercicio más para trabajarlo, como un ejercicio más cada vez que se juntan a pensar el barrio, ¿no? Y esto les va a durar para siempre y no se congela en una historia de pandemia que, si bien dejaba historia, nosotros no éramos de ahí, entonces nosotros... Ni siquiera estábamos ahí, era difícil como entrar en sintonía también. Poder contar una historia, no siendo de ahí, sin la gente, y por internet, era raro. Entonces lo que hicimos es este kit, que de hecho hemos hecho varios kits de mapeo colectivo, donde nosotros, a partir de talleres y a partir de saber qué les interesa, qué consignas, qué ideas manejan, trabajamos en base a preguntas, a líneas de tiempo, siempre abiertas para que los demás los trabajen. Sí marcamos algunos lugares como ejemplo, porque a veces dinamizar un taller no es tan fácil, pero siempre se deja, y con unos stickers, unas calcamonías, unas pegatinas, en Latinoamérica le decimos de un montón de maneras, que en esta idea anterior de estas preguntas, estos disparadores de consignas, de preguntas, de pictogramas, que también habrían ideas, ¿no? Poder empezar a trabajar el territorio a partir de la temática que querrían y de la idea, ¿no? Y también un mundo, porque bueno, había una población subsahariana importante y también hindú en el barrio este, hindú, de Bangladesh, que es musulmán, así que no es hindú. Nada, entonces dejamos el mapa abierto para que ellos lo trabajen, y suponemos que lo trabajaron. O sea, muchas veces los trabajos que hacemos se nos van de las manos, no los estamos fiscalizando si lo hacen bien, si lo hacen mal. Siempre hay que pensar que acá no son clases ni de cartografía, ni de dibujo, ni de arte. O sea, son encuentros para pensar el territorio. La mayoría de los talleres no tienen resolución en mapas, como les mostramos últimamente, sino son talleres de formación o bien para pensar el territorio, o bien para darles unos tips, unas pistas, unos consejos, unas cosas que ya sabemos, para que la gente no invente la rueda permanentemente y que pueda tener estas herramientas para poder pensar los territorios y poder pensar y proponerle a las autoridades, porque a las autoridades les encantan los mapas y las tortas y los gráficos. Entonces, que los territorios sepan hacer un mapa más o menos bien para presentar a la autoridad diciendo, bueno, y hacerlo creíble, porque un mapa, obviamente, es palabra seria e importante. No, yo creo que no tenemos más. Ya no tenemos más nada que contarles. Muchísimas gracias por compartir su experiencia. Bueno, nosotros casi ya estamos en tiempo, por eso les voy a hacer una única pregunta. Por supuesto, invito a, como toda la audiencia, que deje preguntas también y, bueno, visite la página de Iconoclastistas, que, bueno,
se puede pasar horas ahí aprendiendo y bueno, también tienen muchos recursos, talleres, bueno, en fin, pasen por iconoclasistas.net. Y mi pregunta tiene que ver porque me doy cuenta que también estamos muy en sintonía porque en el instituto estamos trabajando con estas ideas de autoridad, de pedagogía y de cuidado. O sea, ahí me doy cuenta que también trabajan mucho con agenciamiento suave porque entran en estos lugares que parecen solo inaccesibles o solo accesibles para expertos, o como los mapas y la urbanización que siempre es muy planificado por el Estado, y de alguna manera, ¿qué pasa cuando esto se ve como algo más complejo que ya el experto y ya el Estado que ha tomado todo el control? Entonces mi pregunta es un poco por dónde empezaron y por dónde terminaron. Es si yo siento que, o sea, ¿cómo empezar? ¿Qué pasa si yo siento que mi territorio es desconocido? Si yo siento que a lo mejor no tengo estructuras comunitarias muy cohesionadas, o tal vez no hay muchas habilidades o de debate o de mezclar disciplinas, o cómo se comenzaría. Bueno, para empezar, en la página web hay un cuadernillo que resume un poco esto, los primeros pasos para hacer un taller. Obviamente está el manual, hay muchos recursos para retomar todo lo que está en el sitio web. Se comparte, se puede bajar y se puede utilizar, y no literalmente, quizás modificándolo, cambiándolo, ajustándolo a la necesidad del territorio. A mi modo de ver, lo primero siempre es que obviamente no sea una persona la que se ponga a organizar esto, sino que primero haga contacto con agentes e instituciones territoriales con las cuales le interese trabajar, ¿no? Diga, bueno, no sé, este tema es re importante en esta zona, bueno, ¿quiénes son los que están trabajando? Y empezar como esa primera ronda de armar un equipo, digamos, de trabajo para poder definir un taller más adelante, ¿no? Primero ponerse de acuerdo como equipo organizador, y a partir de ahí sí planificar un taller, ¿no? Y siempre respondiendo en la planificación a las 5 preguntas básicas de investigación, ¿no? ¿Dónde lo harían? Ya recortar el territorio es importante, con quiénes lo harían, por qué lo harían, para qué lo harían y durante cuánto tiempo. Todo esto para planear que sea una primera fase de trabajo con la gente, que puede consistir en armar de cero todas estas herramientas, todo esto que digo, definir el territorio, encontrar la iconografía, definir la temática con la gente que participe y demás, o ustedes llegar con su cajita de herramientas con una propuesta concreta, ¿no? Los invitamos a participar de este taller para relevar las redes de apoyo mutuo comunitario que funcionan en el barrio X, ¿no? Eso es, pensemos que esta es una herramienta, y como herramienta flexible y modelable y tan potente también en su activación, permite, digamos, amplísimas cosas, ¿no? Entonces depende mucho de qué es lo que se quiera trabajar y si realmente la herramienta sirve o no, porque uno quizás quiere decir, estaría bueno hacer un taller. Bueno, quizás en ese taller no empezar con un mapa, quizás en el taller empezar, no sé, con memoria, historias de vida, o sea, como ir para otro lugar. Fotografías de fotografías, antiguas. Caminatas por el barrio. ¿Quién era este? Tal cual. Entrevistar gente muy referente del barrio, como para conocer la historia, o recuperar de archivo fotografías viejas de cómo estaba antes el lugar. O sea, se puede empezar como eso, como a romper el hielo, o a ir entablando estas vínculos que decía al principio para armar un equipo organizador de esta manera, de una manera más lúdica, más creativa, más artística, ¿no? Hay que pensar también que en los gobiernos neoliberales usaron la participación mucho, nosotros nos llamaron mucho, siempre decíamos que no, pero como fotografía, sí, esto es un participativo y tiene como un aura de que participaron, que obviamente no participaron, porque solamente para poner una foto dentro en la página, en la página del gobierno tanto, y ponen, sí, esto fue participativo. Un poco la idea más de los talleres, esto de construir el mapa, de poder escribir un texto, es poder profundizar un poquito más y poder visualizar un poquito a futuro, decir, bueno, ¿qué queremos del territorio? ¿Qué podemos pensar de este territorio? ¿Qué podemos generar en base a esta herramienta el territorio? Obviamente puede ser, como le decía Julia, o como ya le dijimos varias veces, es una herramienta, puede ser usada para lo que se quiera. Nosotros tenemos, que no la tenemos escrita, pero una ética. Sí,
¿Está escrita? No la leí. El decálogo de buenas prácticas. Tenemos un decálogo de buenas prácticas de cómo nosotros utilizamos la herramienta. Pero bueno, empezaría por ahí, ¿no? Por ver qué hay, con quién te podés asociar o vincular para llevar adelante, y empezar un trabajo que siempre es un trabajo que llevan su tiempo, ¿no? Nosotros, como mencionábamos recién, los talleres siempre son como un granito de arena en un proceso mucho más grande. Entonces nuestro trabajo tiene por ahí un objetivo muy concreto, pero si ya es un trabajo territorial a más largo plazo, eso por supuesto va a ir cambiando, y esta herramienta tiene que ser realmente útil para eso que ustedes precisan generar, ¿no? Si por ahí no sirve, o sirve más trabajar el mapeo del cuerpo, o el mapeo del tiempo, o trabajar paisaje, o trabajar lo que tengan ganas, sin forzar, ¿no? Sin decir, bueno, estaría bueno hacer un mapa, bueno, por ahí no es el momento, por ahí más adelante. Bueno, pero a partir de ejercicio, de trabajar el tiempo, puede salir un mural, puede salir un montón de cosas. O sea, pensar ese imaginario que hay ahí, no ir con un imaginario que igual va a dialogar, ¿no? No ir con un imaginario cerrado, decir, tenemos este imaginario. No, pensar el imaginario del territorio, mezclar esos imaginarios, el imaginario que va del tallerista, y empezar a crear un imaginario que pueda dialogar, al menos. Yo iba a decir algo, pero sobre lo que habíamos preguntado. No, me olvidé. Bueno, yo me quedo con la idea esta de herramienta, como que primero hay que reconocer que ya hay algo ahí antes de que nosotros intervengamos, y que, bueno, esto también merece respeto y tiene unas exigencias de un tratamiento específico, ¿no? Y que, bueno, aunque la herramienta tiene su autonomía, entra dentro de una totalidad y también descubre cosas que no sabíamos, ¿no? Y al mismo tiempo encontrar todos estos recursos desconocidos y ver a dónde nos lleva, que tal vez no era como lo primero que pensábamos, ¿no? Claro, eso es lo que iba a decir. Nos pasa mucho eso, que en todos los talleres no salen bien. O sea, algunos talleres son desastrosos. O algunos terminan diciendo los bares, marcan los bares del barrio y dicen, después de acá vamos acá y acá y acá y acá a beber. O sea, no es que salga. Hicimos muchísimos talleres, ¿no? Salen, no son siempre temáticas serias o... Digo, es una herramienta que puede ser totalmente lúdica. Bueno, el entretenimiento puede ser muy serio y puede ser una necesidad también. Totalmente. Son espacios de juego. La gente realmente juega con el mapa porque tiene marcadores de colores y pinta, dibuja, escribe. Y tienen interés de pensar el territorio. Sí. O sea, no le podemos obligar a la gente que no quiere pensar el territorio a pensarlo. No tenemos la capacidad de hacer eso. No. Nadie, creo que nadie tiene la capacidad. Sí, a reimaginarlo, a rehacerlo, sí. Si no hay ganas, entonces puede. Bueno, entonces contamos con que siempre hay un curioso, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias. Ahora sí, estamos como al final del tiempo y por supuesto me gustaría hablar mucho más con ustedes. Y bueno, de nuevo reitero, insisto, a que dejen preguntas para Julia y Pablo. Muchas gracias por pasar por aquí, por su tiempo. Y bueno, a quienes nos están observando, les invito a una nueva transmisión de Académicas el próximo lunes. Un abrazo enorme y muchas gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Adiós.